Vale, y ahora sí que sí, empezamos. Antes de empezar con la presentación, me voy a presentar porque quizás muchas no me conozcáis. Mi nombre es Sofía Pastor, tengo 49 años, soy madrileña, pero llevo 10 años viviendo en Salamanca. Y llevo 7 años emprendiendo digitalmente, pero en Pharmacy llegué antes de que se aperturara. Yo llegué un mesecito y medio antes, así que ya hace 3 añitos que llegué a Pharmacy. Y la verdad es que fue la mejor decisión que pude tomar. Mi vida dio un giro increíble y yo realmente, ¿por qué empecé en Pharmacy? Fue porque si alguien me pregunta, ¿y por qué empezaste en Pharmacy? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que yo empecé en Pharmacy realmente porque necesitaba un cambio totalmente, sobre todo económico. En las anteriores compañías donde yo había estado no me había funcionado y yo necesitaba un cambio y apareció en mi vida Pharmacy así de repente. Lo vi a través de Andrea y la vi y dije, yo tengo que informarme, así que, pues bueno, aquí estoy. Y a día de hoy, pues me encanta dar formaciones, las que me conocéis lo sabéis. Esta mañana he dado el despertador, hoy saco hoy doblete y hoy doy la formación de las 8 de los lunes. Y bueno, hoy el tema que quería hablar era, tu historia importa más de lo que crees, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que todas tenemos una historia, todas somos diferentes y todos tenemos algo que contar y no nos damos cuenta que muchas veces no lo contamos por miedos, por vergüenza. Y realmente tu historia importa y vas a atraer a muchas personas porque van a conectar. Y hoy quiero, pues eso, explicaros un poco por qué hablo y quiero que conozcáis y que sepáis por qué es importante contar tu historia. Entonces, esta frase me gusta mucho, no existen historias pequeñas cuando esa historia puede despertar el valor dormido en otra persona. Imaginaros a la cantidad de personas que podéis inspirar simplemente con vuestra historia, ¿no? Entonces, como os digo, hoy quiero hablar de algo que muchas veces no nos damos cuenta y es una de las herramientas más potentes realmente para conseguir personas que se unan con vosotros a la oportunidad, personas que quieran conocer vuestro producto. O sea, puedes llegar a cantidad de personas simplemente contando tu historia. Y aunque parece una chorrada de primeras, a lo mejor que muchas dirán, mi historia no tiene nada especial, ¿no? Pero realmente todas las historias son importantes. Entonces, durante mucho tiempo, muchas personas sienten que lo que han vivido no es interesante. He oído mucha gente que me dice, es que mi vida es aburrida. Si yo no tengo nada especial que contar, ¿no? O que su vida, ¿a quién va a inspirar? ¿Realmente pensáis que vuestra historia no va a inspirar a nadie? Y eso es una creencia que os habéis metido en la cabeza y que creéis que realmente vuestra historia no importa. No hay historias perfectas. No hay historias súper bonitas que tengan unos resultados increíbles. No, no va de eso contar nuestra historia, ¿vale? Entonces, tienes que entender que las personas conectan con resultados y no tienen por qué ser resultados económicos, que muchas veces me llega gente y me dice, Sofi, pero si es que no tengo nada que mostrar, sí tienes que mostrar quién eres tú, tu evolución y sobre todo las personas que a lo mejor lleváis poquito tiempo. Empezar a hablar en vuestras redes sociales, que la gente vea esa evolución. Pero bueno, y voy a ir avanzando y os iré contando cómo hacer las cositas, ¿no? Pero pensar esto, que las personas conectan con emociones, conectan con procesos. Las personas conectan con personas reales. Entonces es súper importante que tenéis que transmitir eso, emoción, un proceso, una evolución y que seáis vosotras mismas, que no intentéis maquillar nada, ¿vale? Entonces hoy quiero que entendáis y que sientas tu historia, o sea, que realmente traspases la pantalla y los preses. Entonces, la que tienes ahora mismo, no la historia inventada a lo mejor que quieres tener, o no, todo lleva un proceso. Entonces, tu historia de ahora mismo es valiosa, poderosa y capaz de cambiar la vida de alguien, porque las personas que nos ven se inspiran. Entonces, una de tus herramientas más poderosas, ¿vale? O sea, realmente es muy poderosa. Y entonces, quiero que entiendas que la gente no se une a un negocio, y lo habéis oído muchísimas veces, pero es que es verdad. La gente se une a personas, no se unen a farmas y se van a unir a María, a Esther, a Rosa, a personas. No se van a unir a farmas y entonces cada uno de vosotros que estáis viendo esta formación tenéis una historia diferente. No hay ninguna historia igual, imposible. Ninguna es igual, porque todas venís de sitios diferentes, tenéis edades diferentes, profesiones diferentes, situaciones y circunstancias que habéis vivido diferentes. Entonces, al final tu historia, ¿vale? Va a conectar con la gente. Entonces,
las personas se van a unir a eso, a personas cercanas, normales, reales, humanas. O sea, no tenéis por qué enseñar un cheque o enseñar que vivís en una mansión ni nada de eso, ¿vale? Porque eso no atrae, atrae personas normales. ¿Vale? ¿Y por qué tu historia realmente es tan poderosa? Porque rompe la distancia, ¿vale? Te vuelve accesible. Tú lo estás contando, la gente te está viendo y está diciendo, ah, oye, mira, qué interesante esta chica. Habrá gente que le interese, habrá gente que no, pero no sabéis a qué personas le va a interesar. Por eso tenéis que hablarlo. Va a generar empatía, te va a volver entendible. O sea, la gente te va a ver y va a decir, ah, Colin, ahora entiendo esto y lo otro, ¿sabes? O sea, realmente va a generar esa empatía con las personas, ¿no? Que es tan importante la empatía hoy en día. Muestra vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es el mayor puente emocional. La gente se vuelve vulnerable, ¿no? Cuando a lo mejor vosotras contáis, yo por ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé yo contaba que yo estaba pasando por una situación económica muy complicada, que me cortaban la luz, que me cortaban el gas, y eso conectó con muchas personas que les estaba pasando lo mismo, entonces se sentían como, wow, o sea, realmente es un puente emocional que llega a la gente. Luego da permiso a otras para creer en ellos mismos, porque si ven que tú estás consiguiendo algo, y yo también cuento mucho que cuando yo empecé en los negocios digitales hace 7 años, yo recuerdo una chica me escribió y me dijo, Sofi, es que he querido hablar contigo y empezar a trabajar contigo porque te he visto en un vídeo con una toalla en el cuerpo y en la cabeza bailando y he dicho, jolín, es que chica más natural y si ella lo hace, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces les haces ver a otras personas que pueden hacerlo. Inspiras sin imponer, o sea, estás contando y no les estás imponiendo que hagan una cosa, o sea, realmente te ven y te van a querer contactar, ¿vale? Te diferencia del resto, porque como os he dicho, ninguna de las personas que estáis conectadas, que ahora mismo somos 69 personas, ninguna de las 69 personas sois iguales, ninguna. Podéis vivir en una misma ciudad, podéis tener unos mismos gustos, pero cada historia es diferente. Entonces, no importa si tu vida ha sido simple, da igual. Hay mucha gente que tiene historias simples. No importa si no has pasado por grandes dramas, no hace falta que tu vida haya sido una desgracia. No importa si no tienes un resultado todavía enorme, no tienes un cheque que enseñar, no tienes un rango que enseñar, eso da lo mismo. Tu historia es necesaria porque alguien ahí fuera necesita escuchar justamente lo que tú has vivido, porque nadie ha tenido una vida de color de rosa. Nadie, nadie, incluso la gente que veis ahora, Alejandra Fernández, ¿vale? Que es la número uno de Farmacy. Ella, no sé si fue ayer o no sé dónde fue en un vídeo que vi, que ella decía que su vida no es maravillosa. Sí, ella está ganando dinero, pero también tiene sus problemas, sus cosas, sus momentos de querer tirar la toalla. ¿Vale? Entonces, no hay vidas de color de rosa. Y esta frase os la he puesto, que a mí me gusta siempre meter las frases entre medias. No tienes que tener una historia espectacular, solo tienes que contar tu verdad, la tuya, la de cada uno de vosotros. Hay alguien que necesita escuchar exactamente lo que tú vives. Y yo os puedo decir que a mí, verdad, que fui la primera en la que me sorprendió cuando yo conté mi historia, me acuerdo, en un despertador, y no os imagináis la cantidad de gente que me escribía, Dios mío, me has inspirado muchísimo. Yo no esperaba que mi historia fuera a inspirar, porque yo pensaba que mi historia, pues bueno, habría miles como la mía. Entonces, nunca tengáis miedo a hablar realmente. Entonces, el error que todos cometemos, decir, mi historia no es importante. O sea, es un error increíble. Vuestra historia, claro que es importante, la de todos. La mayoría piensa, pues eso, no tengo nada interesante. Cuando tenga más resultados, contaré mi historia. No, hay que contarlo desde el comienzo. Si lo cuentas cuando ya tengas un resultado, la gente no ha visto tu evolución, ¿vale? ¿A quién le va a importar mi vida? Eso me ha pasado con mucha gente de mi equipo que me decían, pero que no voy a poner mis redes sociales públicas, ¿a quién le importa mi vida? ¿A quién le voy a contar si a nadie le importa lo que yo hago? Pues sí, hasta que se dan cuenta de que realmente la gente les escribe. Y es muy bonito, también lo cuento muchas veces en muchas formaciones, que a mí una vez me escribió una mujer y me dijo, oye, Sofía, gracias por tus historias porque me has sacado una sonrisa y estoy pasando por una depresión. O sea, es súper bonito. Entonces, nunca sabéis a qué personas vais a impactar. Nunca, de verdad. O sea, os va a sorprender. Y escucha bien una verdad incómoda que os voy a decir. Las personas no se inspiran de tu éxito final. O sea, la gente que conozca ahora de repente a Alejandra Fernández no se va a inspirar de ella si no la conocen. Van a decir, vale, tiene un éxito. La gente se va a inspirar con tu valentía inicial, con tu proceso. Tú empiezas a contar con tus miedos, tus seguridades,
tus dudas, todas las cosas, tus errores, tus fracasos, tú ahora lo he hecho bien, pues ahora me he equivocado, bueno, pues ahora se me ha caído un rango, no pasa absolutamente nada, ¿vale? La persona que te está mirando, escuchando, no necesita ver una cifra de 10.000 euros, de 5.000 euros, necesita ver que tú también empezaste desde cero. Porque hay muchas personas que te están viendo que han empezado desde, o sea, que nunca han trabajado en esto, o personas que han estado en otros emprendimientos, no les ha funcionado y necesitan ver si tú has estado en otro emprendimiento, cuéntalo. No hables de empresas, no, al final tenemos que estar agradecidos por todo lo que ha pasado por nuestra vida, pero puedes hablar que en otro proceso de tu vida, en otra empresa, pues no tuviste el resultado que quizás tú buscabas y que apareció Farmacia en tu vida, o sea, contarlo. Pero bueno, ahora luego os contaré cómo contarlo, ¿vale? Pero cuenta tus miedos, tus dudas, qué te da vergüenza, qué empezaste sin saber nada también, que empezamos todas desde cero, nadie nace sabiendo, nadie sabe de redes, nadie sabe el emprendimiento. Cuando empezó Farmacy, cuando yo empecé, o sea, íbamos en pañales porque el plan de conversación todavía ni sabíamos cómo iba a ser y nos guiamos por el de México. O sea, que imaginaros. Y a pesar de eso, nos lanzamos con miedos, con inseguridades, no sabíamos qué iba a pasar, pero daba igual, tú lo hacías y yo empecé a contar mi proceso desde el comienzo. Y eso quizás también hizo que la gente se inspirara mucho más, ¿vale? Entonces, cuenta que empezaste sin saber nada, que te sentías frustrada y ahí es donde se reconoce la gente. Ay, pues yo también pasé por eso. Ay, pues fíjate, es que a mí me pasa ahora mismo esto, ¿vale? Entonces ahí es donde se inspiran y ahí es donde piensan, si ella puede, yo también y os pasará muchas veces, pero no va a llegar a la persona y va a decir, me he inspirado mucho contigo, nos van a decir constantemente, pero ten por seguro que va a ser así. Entonces, ¿qué contiene una historia que inspira? Que es importante que tenga una historia para que inspire y para que llegue a las personas. Porque tu historia no es un currículum, no hace falta que des detalles de a lo que te dedicabas, si haces esto, si te gusta. O sea, la gente te va a ir conociendo en tus redes cómo eres, tus gustos, tu día a día, ¿vale? Pero tu historia, para contarla, no hace falta hacer un discurso motivacional, es historias reales, historias humanas, vulnerables, honestas, como sois vosotros, esas personitas que ya hay 72 personas. Cada una de esas 72 personas que estáis aquí tenéis eso, vuestra historia, ¿no? Pues una historia para que inspire tiene que contener 5 cosas importantes, ¿vale? ¿Quién eras antes de empezar en Farmacy? ¿Vale? Habla de tu antes, ese punto donde estabas cuando aún no habías empezado, ¿vale? ¿Cómo era tu rutina? ¿Cómo era tu día a día? ¿Qué te frustraba? Porque te frustraría algo seguro, porque a todos nos frustran momentos. ¿Qué te dolía? ¿Qué te faltaba? ¿Qué te limitabas? Al final, cuando uno empiezas sin saber nada, tienes que empezar a aprender el plan de compensación, a probar el producto, a conocer cómo hacer las cosas, o sea, pues cuenta todo real cómo es tu día a día, pues si tú tienes un trabajo convencional, pues cómo es tu día, cómo haces, en qué momentos sacas el tiempo para realmente desempeñar este negocio, ¿no? Y cómo te sentías cuando empezaste, o sea, si acabáis de empezar, ¿cómo te sientes ahora mismo? Ahora mismo acabas de empezar, imaginaros que llevas 3 días, una semana, un mes, y dices, pues cuenta cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo te has sentido en ese momento del comienzo? Entonces, ese punto es importante porque ahí es donde la gente te va a conocer y se va a reconocer, porque dicen, eso me pasa a mí. Y ahí empiezan a conectar contigo, van a empezar a seguirte, van a empezar a mirar más. Quizás desde un primer momento conectéis un montón y quizás os escriba alguien, oye, me ha encantado lo que has contado, y ahí ya puedes crear una conversación. O cuando tú vayas a crear conversaciones, porque yo siempre digo lo mismo, no esperéis a que la gente venga, ir a crear conversaciones. Cuando tú vayas a crear una conversación, esa persona va a ver tus redes sociales. Y ahí, si ve tu historia, va a ir conectando, ¿vale? Y si te va siguiendo, va a ir contándolas en las historias, os va a ir, le puede ir inspirando. Luego, otro punto importante, ¿qué te hizo buscar el cambio? Eso es súper importante. Cuando tú cuentes tu historia, tú tienes que contar por qué empezaste en Farmacy. Todas tenemos un porqué. Yo, como os digo, estaba en una situación económica desesperada, necesitaba un cambio y aparte había perdido la ilusión con esta industria y necesitaba volver a recuperar esa ilusión. Todos tenemos un porqué. ¿Por qué has empezado? Porque querías un extra, porque querías tener producto con descuento, porque querías ganar mucho dinero, poco dinero, me da igual, para que querías tener más tiempo para disfrutar con tus niños. Todas tenéis algo que contar, ¿no? Pues eso, ¿qué te hizo empezar? Entonces, siempre hay un punto de quiebre.
No tiene que ser un drama para inspirar, puede ser algo sencillo. Pues eso, simplemente que necesitaba tener más tiempo para disfrutar de mis hijos o que mi trabajo convencional me gusta, pero no me llega para final de mes y quiero más, o porque simplemente gano bien, pero quiero ganar más. Entonces, una conversación, un cansancio acumulado, una factura que se descolocó, ¿vale? Facturas que hay que pagar, pues cada una va a tener su historia. Un comentario que te hizo pensar, ¿no? Algo que vistes en redes y dijiste, ostras, esto que ha dicho esta chica tiene razón, y que te haga un clic, ¿no? O la sensación de que no puedes seguir así, que sientes que tu vida está muy estancada y que necesitas algo. Otra persona puede tener un deseo de libertad porque le guste viajar, quiera tener tiempo, pues eso, las necesidades de más tiempo, un sueño que quieres cumplir, imaginaros. Pues yo empecé porque mi sueño es poder viajar a Nueva York y estar 2 semanas en Nueva York. Y para eso necesito dinero. Perfecto. O sea, cada una tiene y cada uno tiene su porqué. Otro punto importante, tienes que contar qué sentías cuando empezaste. Como os he dicho, si acabáis de empezar, pues cómo te sientes. Pero si ya llevas tiempo, ¿qué sentías cuando empezaste? Entonces aquí entra la parte más humana, ¿no? Ese miedo. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí, yo creo que todas hemos tenido miedo cuando hemos empezado, hemos tenido vergüenza, hemos tenido mil dudas, inseguridad con nosotros mismos de saber que a lo mejor no lo hacemos bien, no saber por dónde empezar. Muchas veces es que no sé por dónde empezar, es que tengo la cabeza con tanta información y me aturullo, ¿no? Contar todo eso, sentir que no era suficiente, que a lo mejor no valías para esto, eso también lo hemos sentido muchas personas, decir, a lo mejor es que yo no valgo para esto. Yo antes de que apareciera Farmacy pensé, a lo mejor es que ya con mi edad, no me manejo a lo mejor bien en redes, a lo mejor esto no es para mí. Y eso lo sentimos muchísimas personas. Entonces, ahí es donde esa parte humana la gente va a conectar. Entonces, preguntarte incluso, ¿y si fracaso? ¿Y si no me funciona? Eso también son preguntas que te haces cuando empiezas. Entonces, contarlo. Y podéis, pues eso, cada día contar un poquito, que eso os lo explicaré ahora un poco más adelante. Entonces, esto genera conexión instantánea, porque todos y todas hemos sentido eso en algún momento, ese miedo, esa vergüenza, esas dudas. Entonces, inspira porque mostrarte que empezaste es imperfecta, pero que empezaste, eso le gusta a la gente, ¿vale? A ver, que voy a ir silenciando micros cuando entréis, que si no, luego me desconcentro y no me entero lo que estoy haciendo. Los nervios, ¿veis? Mira que yo no me pongo nerviosa, pero siempre esos nervios están, ¿no? Esos miedos, esas inseguridades. Entonces, contarlo. Luego, otro punto importante es decir después qué ha cambiado desde que decidiste empezar. La que lleve una semana, a lo mejor, oye, en esa semana ha aprendido a manejarse en Canva o ha aprendido a subir una historia. Todas, seguro que habéis aprendido algo. La que lleve un día, pues daros tiempo y ya iréis contando vuestra evolución. Entonces, aquí no se trata solo de resultados económicos. Vamos a hablar de transformación interna. Para mí, más que todo el dinero que evidentemente me ha solucionado muchísimo, a mí la transformación interna, el crecimiento que yo he tenido, la gente lo ve y dice, Dios mío, Sofía, ¿cómo has crecido? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Y el otro día compartí unas historias del 2018 y cuando yo empecé y alucinaba la gente decía, wow. O sea, y esa evolución es la que a la gente le gusta. El dinero, sí, también, claro, pero el dinero a veces no es tan importante como pensamos. Es importante, pero no inspira tanto. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué es lo que notas desde que has empezado? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo ha cambiado tu mentalidad? Porque conozco gente que cuando empezó conmigo tenían una mentalidad súper negativa, no creían en ellas mismas y a día de hoy se comen el mundo, creen en ellas, se muestran en redes como si lo hubiesen hecho toda la vida. Entonces, todo eso es más importante que enseñar un cheque de 5.000, de 10.000, de 3.000 euros, es más importante. Entonces, ¿qué miedos has superado? Eso es algo muy bueno, contar qué miedos has superado. ¿Qué has recuperado? Muchas a lo mejor habéis podido dejar vuestro trabajo convencional o tenéis en mente dejar vuestro trabajo o a lo mejor tenéis un trabajo que os gusta, pero habéis conseguido poder reducir horas y tenéis más tiempo o habéis podido hacer un viaje o habéis podido tener unas vacaciones como a lo mejor nunca habíais podido tener, comprar más regalitos en Navidades, hacer una cena especial, yo qué sé, pero luego también más confianza, más energía, más miraros al espejo y decir, ole tú.
¿vale? Eso es algo que también es súper bonito, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿qué has conseguido recuperar que en el pasado habías perdido? Ese tiempo, esa confianza, la ilusión, ¿vale? Mucha gente que empieza y dice, es que por fin vuelvo a tener ilusión. Entonces, eso la gente lo quiere escuchar. Y luego, ¿cuál es tu visión ahora? O sea, ¿qué es lo que lo ves y dices, vale, ahora vamos a seguir avanzando, ¿no? ¿Qué visión tienes? Entonces, esta es la transformación real, no el dinero que has ganado, sino cómo ha cambiado como persona, cómo has evolucionado. Y luego el punto último sería a dónde quieres llegar y por qué. Evidentemente tienes que contar tu propósito, tu para qué, tu visión. ¿Qué quieres seguir consiguiendo? Ayer en un vídeo que vi de Alejandra Fernández, es que lo vi ayer y me vienen imágenes, ¿no? Que contaba igual. Ella cuando empezó, ella su objetivo era conseguir la posición más alta, pero cada vez que vas a eso, tú tienes que seguir avanzando más y seguir teniendo, venga, ahora quiero esto. Y seguir queriendo alcanzar objetivos, no quedarte en un solo objetivo, ¿no? Seguir evolucionando y creciendo. Entonces, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar? La que a lo mejor ya haya conseguido el director, pues, ¿cuál es tu siguiente objetivo? ¿A dónde quieres seguir avanzando, no? Entonces, la gente va a seguir a personas que tengan las cosas claras. Si tú tienes claro lo que quieres y lo transmites con energía y dices, es que yo me voy a comer el mundo, es que no voy a parar hasta conseguir esto, esto y esto, la gente va a decir, jolín, y le van a entrar ganas de querer también hacer lo mismo. Entonces, la gente también sigue a personas que tengan sueños. Si tú no tienes sueños, la gente dice, pues qué persona más, ¿no? Más sosa que no tenga sueños, todo el mundo tenemos sueños. Va a seguir a personas con metas. A la gente le gusta seguir a líderes, a personas que tienen claros sus sueños, que no van a parar, que tienen un motor interno, que tienen claro su rumbo. O sea, tu visión inspira a otros a creer en la de ellos mismos. Ven que tú tienes un sueño, que luchas por él y dices, ¿por qué yo no voy a luchar por él? La gente se va a inspirar en eso. ¿Y por qué tu historia atrae a las personas correctas? ¿Vale? Porque yo he dicho que contar la historia va a atraer a las personas correctas a tu vida, a tu negocio, a todo, a conseguir amistades increíbles como me ha pasado a mí. Así que tu historia funciona como un filtro natural. No necesitas convencer a nadie, no necesitas perseguir a nadie, no tienes que presionar a nadie, solo necesitas mostrarte y ser real. Por eso os he dicho que cuando creéis conversaciones, si tú tienes ese filtro natural, si tú vas contando cómo es tu vida, cómo ha sido tu historia y cómo va evolucionando esa historia, la gente te va a hablar. No vas a tener que ir a buscar a la gente y perseguirla, ¿vale? Entonces, tu historia atrae a personas que se ven reflejadas en tu proceso, por eso digo que cada persona somos diferentes, cada persona tenemos un proceso, una evolución, somos nuestro padre y nuestra madre, entonces, cada persona va a llegar a la persona adecuada. A mí me va a llegar un tipo de personas, a otros otras, o sea, porque cada persona se va a ver reflejada en una persona. ¿Cuántas veces os ha pasado de que informáis a una persona, ¿vale? Porque esto nos ha pasado a todos. Informas a una persona, le explicas, no sé qué, y de repente te enteras que se ha ido con otra chica de farmacia o con otro chico de farmacia. Y dices, jolines, pero ya la vale, pero da igual, no es esa persona correcta para ti porque no ha conectado contigo y ha conectado con otra persona y no pasa nada y no es malo, ¿vale? Pero eso nos ha pasado a todo el mundo y es algo normal y que tenemos que aceptar, que cada historia va a conectar con un tipo de persona, ¿vale? Luego, las personas están viviendo lo mismo que tú vives, o sea, atrae a las personas porque ven que están, tu historia es lo mismo que están viviendo. Yo, por ejemplo, pues eso, yo estaba en una situación económica, yo contaba que me cortaba la luz y el gas y a lo mejor se me conectaba gente y me decían, jolín, es que me pasa igual. O, por ejemplo, el hándicap de mi edad, ¿no? Que yo voy a cumplir ahora en abril 50 y había gente que a lo mejor me escribía y decía, jolín, es que yo, tía, igual te veo a ti con tu edad y digo, es que yo también quiero hacerlo. Entonces, cada persona es cada persona. Luego la gente, la historia atrae a personas que tienen sueños, como os he dicho antes, que tienen los mismos miedos. Me da miedo a exponerme, me da miedo a que me critiquen, me da miedo a hacerlo mal, a no saber hacerlo, a esas inseguridades, ¿no? Y necesitan ver un ejemplo real. Necesitan ver que las personas reales existimos, que esto no es un proyecto para personas que tengan que saberlo todo perfecto, que es algo accesible para todo el mundo, que simplemente son gente que tienen que tener ganas. Si tienen ganas de luchar y de alcanzar sueños, van a ver que tú
eres una persona normal y que pueden conseguirlo ellos también. Y lo más importante y más mágico, que tu historia puede ser el empujón que alguien necesita para tomar una decisión que le cambiará la vida. Imaginaros cuando las personas que tenéis ya equipo, ¿no? Personas que os dicen gracias. Yo pienso en Andrea y Aitor y se tienen que estar emocionando constantemente de ver la cantidad de vidas que están cambiando gracias a la decisión que tomaron. Y la gente que se fue uniendo fue porque ellos fueron contando su historia y la gente vio su evolución y su proceso, ¿no? Entonces, imaginaros lo bonito que es poder ver a la gente cambiar sus vidas gracias a tu historia, gracias a que en un momento puntual su cabeza les hizo clic, os vieron y dijeron, yo tengo que empezar en Pharmacy, yo tengo que empezar con esta chica, ¿vale? Entonces puede ser el paso que impulse a otra persona a unirse a tu equipo. Y eso es algo súper bonito y que creo que todas las personas que hacemos Pharmacy, yo creo que la mayoría lo que nos hace felices es ver al equipo crecer, porque vemos que es simplemente algo que contamos, algo que dijimos les inspiró y a día de hoy pueden estar cambiando sus vidas. Y como os digo, no tiene nada que ver el tema económico. Yo tengo gente en mi equipo que el tema económico no están ganando muchísimo dinero, a lo mejor ganan un sueldecito o incluso menos de un sueldo, pero como persona han cambiado muchísimo y se sienten orgullosas y eso es muy bonito. Entonces, ¿cómo contar tu historia en redes sin morir de la vergüenza? ¿Vale? Aquí vamos a ir por partes. Y luego os voy a contar, os voy a leer que yo lo he escrito, mi historia en estas partes. Entonces, hablar de uno mismo en redes no es fácil, evidentemente, nos da vergüenza. El miedo al que dirán, la inseguridad, la sensación de exponerme demasiado y contar demasiado, que fíjate mis familiares, que les estoy contando cosas que a lo mejor no sabían. Entonces, eso aparece en todas las personas que empezamos y es normal que te pase eso, o sea, porque es que es algo normal. A todas nos ha pasado y a todos nos ha pasado cuando hemos empezado. ¿Qué pensáis? Que Andrea cuando empezó el emprendimiento, su primer emprendimiento, que era una niña que tenía 19 añitos o 18 añitos, ¿no se moría de la vergüenza? Pues claro que sí, todos hemos pasado por eso, pero para eso estamos, para aprender, para evolucionar, para seguir creciendo y seguir luchando, ¿no? Pero quiero que entendáis algo muy importante. No estás contando tu historia para presumir. Fijaros en esto que es súper importante. No estás contando tu historia para presumir. La estás contando para ayudar. Y cuando entiendes eso, la vergüenza empieza a desaparecer. Cuando tú cuentas tu historia y cuentas tu evolución y te muestras en redes con tu día a día, pensando que lo estás haciendo para ayudar, os aseguro que esa vergüenza cambia porque no estás contándolo para fardar o para dar pena o para... No, estás contando tu historia para inspirar a las personas y ayudar a esa persona que quizás te está mirando y le ayudes a que en su cabeza haga un clic y decida cambiar su vida, ¿vale? Pero quiero eso, que os lo metáis ahí a fuego de que tu historia ayuda, ¿vale? Entonces, ¿cómo contarlo? Punto número uno, habla siempre a la mujer que tú eras antes, por lo que os he dicho antes, ¿no? Cuando te sientas delante del móvil o te pones a escribir algún texto, piensa en la mujer que tú eras antes de empezar, o el hombre. Aquí hablo de mujer, perdonadme, es que como casi siempre doy formaciones a mujeres, pero el hombre que tú eras antes, ¿vale? También. Entonces, piensa en esa persona que tú eras antes de empezar. Pregúntate cómo te sentías antes de empezar. Hazte preguntas. ¿Qué miedos tenías? Y no hables desde yo lo sé todo, porque aquí nadie lo sabe todo. ¿Vale? Vamos a ir desde la humildad, desde el empiece, desde el que no sabíamos nada y hablar del desde yo estuve ahí en ese momento. Entonces, cuenta si sentías que no serías capaz, haz ver que lo sientes, que lo que sientes es normal, que tú también lo sentías, que lo que siente la otra persona, o sea, háblales como, seguro que tú te sientes así, yo me sentía así, es normal, no te preocupes, o sea, luego cuando os lea yo mi historia para que lo veáis de ejemplo, vais a ver cómo estructurarlo. Luego, punto número dos, no exageréis, no adornéis, no inventéis. Veo mucha gente que intenta ponerlo todo súper bonito o darle como, no, no, de verdad. Entonces, muchas personas creen que para inspirar hay que exagerar las cosas, maquillar la historia, ponerla como más bonita. No, si a ti te dolió una cosa determinada, a ti te dio un miedo determinado, no pasa nada, cuéntalo. No sea, que no sea todo bonito, porque las historias tan bonitas y perfectas no inspiran. Porque la gente que ve
Buah, fíjate, esta persona qué bien la va, qué perfecto es todo, qué maravilloso es todo, esa persona dice, esta chica no es real. Y a mí me pasa cuando empecé en esta industria, que yo veía gente que contaba sus historias y decían, es que no parece real, era todo como muy perfecto. Entonces, parecer más fuerte de lo que éramos no inspira. O sea, si tuviste una debilidad, si lloraste, muéstrate, muéstrate con esa debilidad, explica esa debilidad. Y es justo eso, al revés, que la gente no conecta con historias perfectas, conecta con historias reales, con historias de verdad. Entonces, tu historia verdadera impacta más que cualquier historia perfecta. ¿Que vuestra historia es muy sencilla? Pues vuestra historia, da igual. Hay gente que tiene historias sencillas. Como os digo, no hace falta que tenga que ser un drama, ni tiene que ser de color de rosa, tiene que ser vuestra historia, real, honesta, del corazón. Sobre todo que salga del corazón, que se vea real. Luego, punto número 3, no cuentes tu historia entera de golpe, ¿vale? Si tú cuentas todo de golpe y te tiras, yo qué sé, imaginaros, hacéis un reel de 5 minutos y contáis toda la historia del tirón. La gente cuando llega al minuto 1 ya se ha aburrido y no va a seguir escuchando. Tenéis que ir dando pinceladitas que la gente se enganche. Otra cosa es cuando hacéis una presentación de negocio y tú le explicas y le cuentas tu historia a esa persona. Y claro, ahí tienes que contar toda tu historia. Pero cuando es en redes, que es a donde yo voy, el que cuentes en redes, ¿vale? Tu historia tiene que ir poco a poco, porque tu historia es una mina de contenido. Tu historia no es solo un post. Tu historia es un proceso que puede acabar de empezar o un proceso que lleve un año, que lleve un mes, 2 semanas, 5 meses, lo que sea, ¿vale? Y como tal hay que contarlo por partes, no todo en un mismo post, en una misma historia, en un mismo reel. Lo mejor es compartirla poco a poco en pequeños pasos. Pues un día hablas de tus miedos, otro día cuentas una duda que tuviste, otro día compartes un pensamiento que te bloqueaba y que a lo mejor a día de hoy te ha hecho un clic y has dicho, ¿ves? Eso ya lo he superado. Otro día comentas una decisión que cambió algo en ti. A lo mejor un día decidiste que ibas a dar una formación o que ibas a hacer una presentación de negocio y ahí algo cambió que te hizo ya quitarte la vergüenza, mostrarte en una Zoom, por ejemplo, ¿no? Otro día, cómo te sientes ahora mismo, cómo te sientes como persona, ¿no? Entonces, las personas se van a enganchar a esa evolución, no al resultado final, sino a ese proceso. Como os digo, yo cuando empecé, yo contaba todo, lo que iba consiguiendo, el porcentaje que iba consiguiendo, si ha entrado una persona a mi equipo, si he hecho un pedido, todo. Si me ha dado miedo esto, o de repente una persona me ha enfadado con alguien porque me ha pasado, o sea, todo, ¿vale? Luego, recuerda, punto número 4, recuerda siempre tu historia no es sobre ti. ¿Vale? Este punto es clave para vencer esa vergüenza, lo que os he contado antes. Tu historia no va sobre ti. O sea, tu historia es para inspirar a personas, para cambiar vidas. Cuando tú te das cuenta de que tu historia sí va sobre ti, evidentemente, pero que no es que no sé si me entendéis, que no, realmente no es como yo cuento mi historia a la como, venga, para que me conozcáis, no, para inspirar y ayudar. Que la otra persona que lo está viendo, tú no sabes si lo estás contando para inspirarla o tal, evidentemente va a escucharte y se va a inspirar, ¿no? Entonces, tu historia no es para que te miren a ti, es para que alguien te se vea reflejada. Qué bonita esta frase, fijaros, tu historia no es para que te miren a ti, es para que alguien se vea reflejada en ti. Entonces, deja de pensar qué van a pensar de mí, se van a reír, a quién le va a importar mi vida. Entonces, cambia eso por a quién voy a poder ayudar hoy con mi historia. Cuando tú cambias eso, tu historia suena diferente. Tu historia no te da tanta vergüenza contarlo. Cuando cambias, en vez de esas palabras no tan negativas y dices, ¿quién se va a sentir identificada y le ayude hoy? ¿No? O sea, cuando tú piensas eso, realmente cambia todo. Entonces, ¿a quién voy a poder ayudar hoy con mi historia? Fijaros cómo cambia de decir, ¿qué van a pensar de mí? Se van a reír. Todo cambia cuando tú tienes ese pensamiento diferente. Entonces, verás que todo cambia si la vergüenza va a ir desapareciendo. Todo va desapareciendo. Os juro que yo cuando empecé me moría de vergüenza. Jamás pensé yo hace 7 años que estaría dando una formación, que estaría haciendo despertadores, que estaría haciendo millones de cosas que hago a día de hoy. ¿Vale?
La vergüenza va a estar siempre ahí, pero se va superando y la llevas de otra manera, porque ya no te sientes tan inseguro con uno mismo, ¿no? Entonces, no necesitas ser perfecto ni perfecta, no necesitas tener un cheque para enseñar, no necesitas tener una historia de ensueño, no hace falta que estés viviendo en un chalet increíble, viajando en un yate, viajando muchísimo, que hace poco una chica me decía, Jolín, es que hay gente que viaja tanto que tiene mucho que enseñar. Pero a lo mejor hay gente que ven sus historias y dicen, madre mía, yo no, y no se ven capaces de alcanzar eso que están alcanzando esas personas, porque la gente quiere ver historias más normales, a lo mejor, ¿vale? Entonces no sabemos. Entonces necesitas ser auténtico, real, sincero, porque si es como vas a conectar, o sea, así vas a conectar, siendo uno mismo. Y yo creo que esto lo he dicho en millones de formaciones, que ser uno mismo es lo que atrae a la gente y es lo que conecta. Entonces, cuando conectas, inspiras. Y cuando inspiras, puedes cambiar vidas. O sea, que fijaros, cuando tú conectas, inspiras. Cuando inspiras, cambias vidas. Así que recuerda, cuando hablas a la mujer, a la persona que fuiste, conectas. Cuando cuentas tu verdad sin adornos, inspiras. Cuando compartes tu proceso poco a poco, acompañas. Y cuando entiendes que tu historia no es sobre ti, sino sobre quien te lee, la vergüenza pierde fuerza. ¿Vale? Entonces, tu historia no necesita aprobación, necesita intención. Y cuando la compartes desde el corazón, siempre llega la persona correcta. Siempre contarlo desde el corazón, de verdad. O sea, como os nazca contarlo. Y ahora, aquí va cómo contar la historia en 5 minutos, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona os pide información, la persona quieres que sepa sobre ti, que te conozca, tus miedos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando termine esta formación, quiero que hagáis como he hecho yo. Yo me lo he hecho en Canva, luego me lo he imprimido, pero que cojáis una hoja, un papel, en el blog de notas, donde queráis, y escribáis vuestra historia en 5 pasos. Perdonad por el ruido, que es un compresor que tiene mi marido ahí y de vez en cuando se pone a sonar y se oye muchísimo. Entonces, paso número 1. Ya lo hemos ido diciendo a lo largo de la formación. ¿Quién eras? O sea, ¿quién eras? O sea, ¿quién eras tú? He puesto quién eras yo. ¿Quién eras tú antes de empezar? ¿Vale? Entonces, describe tu vida antes de emprender. El paso número 2. ¿Qué me hizo buscar un cambio? Ese momento donde dijiste necesito algo diferente. Ahora vais a ver lo que he puesto yo para que os dé una idea. Paso número 3. ¿Qué sentía cuando empecé? Tus miedos, tus dudas, tus emociones reales. Paso número 4. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Desde que empezaste. ¿Qué proceso has tenido? ¿Qué evolución? No solo resultados. Ese proceso y esa evolución. Y el paso número último, el 5, a dónde quieres llegar y tu por qué. Tu motor, tu visión y tu propósito. ¿Vale? Yo os voy a leer lo que yo he escrito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el paso número 1, quién eras tú antes de empezar? Yo he puesto, antes de emprender era una mujer que cumplía, o sea, que cumplía con mis obligaciones, ir a trabajar a un trabajo que no me gustaba, cuidar la casa, la rutina de cada día. Me sentía que mi vida era siempre lo mismo. Me sentía vacía, sin ilusión, sin tiempo para mí y mi familia. Sentía que los años pasaban y que no estaba viviendo la vida que realmente quería. Eso sería la parte de quién era yo antes de empezar, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué me hizo buscar el cambio? Pues yo ahí cojo y digo, hubo un momento en el que me miré y pensé, ¿esto es todo? ¿Así va a ser mi vida a partir de ahora? Me estaba perdiendo la vida de mi hija y mi propia vida. Quería sentirme viva, tener tiempo para vivir. Quería un propósito que me hiciera levantarme con ganas cada mañana y no despertarme con el despertador con un horario establecido para ir a un sitio que no me hacía feliz. Quería demostrarme que podía crear y tener algo que me sacara una sonrisa cada día y que mi edad no fuera un impedimento. Necesitaba un cambio, aunque no sabía exactamente cómo iba a ser. Eso sería la parte de qué me hizo buscar ese cambio, ¿no? La parte número 3 sería qué sentía cuando empecé. Pues yo aquí digo, cuando empecé tenía mucho miedo, miedo a no saber, miedo al que dirán, a que se rieran de mí, a hacer el ridículo, miedo a no ser capaz, mil miedos. Tenía dudas todo el tiempo sobre mí. No sabía si estaría preparada, no tenía experiencia, no sentía que fuera especial, no tenía seguidores en redes y no sabía usarlas, pero había algo más fuerte dentro de mí que el miedo y eran las ganas de cambiar mi vida y no quedarme con la duda de ¿y si sí? ¿Vale? Ahora pasaríamos al punto 4. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Yo aquí digo, lo que más ha cambiado, lo que más me ha cambiado no es solo lo económico, es quién soy hoy, la persona en la que me he convertido. Hoy tengo más seguridad en mí, más claridad, más confianza. Me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Sigo teniendo miedos, pero esos miedos son retos y más crecimiento.
Gracias a esa decisión que tomé, he recuperado la ilusión, las ganas de crecer, he aprendido a valorar todo mucho más, creer mucho en mí y ya no me comparo y me miro al espejo y sonrío. He logrado que la opinión de los demás ya no me importa. Son mis sueños los que trabajo cada día, no los de los demás. Mi mentalidad es diferente y mi forma de ver la vida también. Hoy sé que es posible empezar desde cero y reinventarme. O sea, fijaros, ahí esa parte es la que ya te, esa evolución la que le va a llegar a mucho a la gente. Y luego el punto último, a dónde quiero llegar, yo pongo, quiero seguir creciendo, no solo a nivel económico, sino personal. Quiero seguir ayudando a mujeres a que entiendan que nunca es tarde, que su historia importa, que pueden crear una vida con más libertad, más propósito y más paz, que todo es posible sin importar las circunstancias, que la edad no es un freno y que la constancia y la actitud pueden transformar vidas. Cuando una mujer cree en sí misma, su vida cambia y la de muchos otros también. Entonces, mi historia, yo pongo aquí para deciros lo que mi historia no es especial por lo que tiene, sino por cómo la he vivido. Y fijaros que yo no hablo de que si estoy ganando tanto dinero, de si mis cheques, no. O sea, cuento eso que les llega a las personas, que les hace palpitar el corazón. Entonces, la tuya, tu historia, tampoco tiene que ser perfecta para que inspirar, tiene que ser real y ya está. O sea, no hay más. Entonces, cuando hagáis esto que yo he hecho, vais a leerlo e incluso vosotras mismas vais a decir, wow, ¿no? Yo ahora mismo lo he leído y he dicho, ostras, me ha inspirado a mí misma. Entonces, cuando habláis de esa historia y cuando la veas escrita, lo vais a ver con otros ojos. Cuando tú escribes tu historia y vas es paso por paso, realmente lo ves diferente. Yo si queréis, como yo lo he hecho en Canva mi historia, si queréis yo os puedo pasar el PDF por si os vale como guía para, yo qué sé, para saber cómo hacerlo, yo os la puedo pasar, ¿vale? Pero es lo que os digo, cuando tú la ves escrita, la ves con otros ojos y vas a empezar a valorarlo de, o sea, de otra o sea, manera, te vas a empezar a dar el valor que te mereces. Cuando lo lees dices, wow, si es que ya os digo que yo lo he leído ahora después de haberlo escrito y he dicho, wow, ¿vale? Entonces, eh, mi historia es una más como la de muchísimas personas que estáis aquí, ¿vale? Entonces, cada historia es un puente, ¿vale? Es un puente hacia alguien que hoy se siente perdido. Fijaros esto porque cuando lo escribí me gustó mucho el contexto que le quise dar, ¿no? Que cada historia es un puente, o sea, imaginaros un puente, ¿no? Un puente que va a unir a una persona con otra, un puente hacia alguien que hoy se siente como te has podido sentir tú, perdida, cansada, sin esperanza. ¿Cuántas personas hay que piensan que no hay esperanza para su vida, que va a ser siempre así? Personas que te llegan y dicen, es que es lo que me ha tocado. No, no es lo que te ha tocado. Tú puedes cambiar eso que te ha tocado. Si no te gusta lo que estás viviendo, se puede cambiar. Entonces, alguien que no necesita ver éxito, que necesita ver un ejemplo, no necesita ver un cheque, no necesita ver un rango, necesita ver que esa persona es un ejemplo a seguir, un ejemplo para seguir soñando, un ejemplo para esa persona que te vea que quiera seguir avanzando, que vea que sí que hay posibilidades de cambiar su vida. Tu historia puede ser el motivo por el que una persona se dé permiso para soñar, el motivo por el que alguien decida empezar y vea esperanza en su vida, el motivo por el que otra vida cambie. Y si no cuentas tu historia, esa persona nunca va a escucharla y vais a negarle esa oportunidad a personas que os escuchen y esa persona diga, wow, no le neguéis esa oportunidad a las personas. Así que recuerda, tu historia sí importa. Tu proceso, claro que es importante. Es importante y tu voz también es importante. Que lo habléis, que lo digáis. Y si cuando lo contáis os emocionáis, emocionaros. Que no pasa nada, las lágrimas son muy bonitas cuando son de emoción. Cuando las compartes, cuando tú compartes tu historia, abres caminos para otras personas. Y termino con una frase y una reflexión, ¿vale? Cuando compartes tu historia, no solo cuentas lo que vives, lo que viviste, perdón. Cuando compartes tu historia, no solo cuentas lo que viviste, también le das a alguien la esperanza de que ella también puede escribir esa historia suya, de que una persona te vea, empiece y quizás dentro de 6 meses esté contando su historia, gracias a que tú le inspiraste con la tuya. Y termino con esto, que recuerda, nadie puede contar tu historia como tú y justo por eso es tan valiosa. Nadie va a contar tu misma historia.
todos sois diferentes. 71 personas que estamos conectadas, sois todos diferentes. Tu historia tiene un poder que quizás aún no ves, pero que alguien la está esperando para cambiar la suya. Así que de verdad, yo os paso el PDF con mi historia para que os valga de guía y contar vuestra historia. Os digo, no la maquilléis, no la queráis poner súper bonita, no, contarlo con palabras que puedan inspirar, pero que sea real. Yo al final lo que he contado aquí es real, es lo que siento, es lo que he vivido, no le he maquillado, no he dado tampoco unos detalles, no hace falta que cuente, porque es que fíjate, me cortaban la luz, estaba desesperada, estaba en números rojos, me embargaba, me quitaron el coche. Yo no he contado, solo he contado la gente que me conoce en un despertador, pero aquí la gente quiere ver la realidad. También tú puedes maquillar, o sea, contar, maquillar, no, contar detalles así, ¿no? Pues oye, pues fíjate, me quitaron el coche, pero no pasa nada porque yo sigo luchando para volverme a comprar otro coche mejor que el que tenía, por ejemplo, ¿vale? Bueno, voy a dejar de compartir y nada, que gracias, espero que os haya ayudado, que realmente valoréis lo importante que es vuestras vidas, que no quiero volver a oír a ninguna persona que diga, es que mi vida es un rollo, mi vida no inspira, mi vida no le importa a nadie, porque sí le importa a las personas. De verdad, creéroslo, creer en vosotras, porque lo primero es que creáis en vosotras mismas y en vosotros mismos, que siempre hablo en femenino, que creáis que realmente sois capaces de inspirar a mucha gente y que algún día estaréis como yo aquí dando una formación, estaréis haciendo despertadores, estaréis realmente creciendo como personas, porque eso es lo más importante, crecer como personas. Así que nada, mil gracias, os mando un besito enorme y os paso por los grupos el PDF. Igualmente os voy a dejar mi número de teléfono por si me preferís escribir por WhatsApp. A ver, el chat por aquí. Os dejo el teléfono y si me queréis escribir por WhatsApp os lo paso y ya está, pero igual intentaré pasarlo por los grupos, ¿vale? Os lo paso por aquí, 636-514-068, ¿vale? Vale, os lo dejo ahí. Si queréis hacerle, os doy un poquito para que le hagáis una captura, os lo copiéis y me escribís, os lo paso. Igualmente, como os digo, voy a intentar pasar el PDF por todos los grupos para que lo tengáis como referencia y podáis cogerlo de idea, ¿vale? Así que nada, me alegro que os haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente formación. Chao.